La transformación profunda, el guerrero después del crisol. Sinopsis. En este capítulo, la experiencia del asedio y del crudo combate se revela como un crisol implacable que despoja a los hombres de lo accesorio y los funde en una hermandad de hierro y ceniza. El tiempo se quiebra, los sentidos se alteran y la montaña se convierte en juez y templo. Entre el fragor de los disparos y el rugido del obús, martillo de ese crisol, surgen presencias que desdibujan la frontera entre vivos y muertos, Argueta y Hugo, guardianes espectrales que acompañan la transformación. Lo colectivo se convierte en herida íntima para Guerrero, que emerge marcado con la certeza de que la guerra no es victoria ni derrota, sino deuda. El capítulo prepara el terreno para la revelación posterior, el mando como carga invisible y como pacto con la montaña y los ausentes. La transformación profunda. El crisol de la guerra no fue metáfora ni exageración, fue una realidad ardiente que despojó a cada hombre de lo superfluo. Como un horno invisible, los días y las noches se fundieron hasta hacer del pelotón una sola masa de voluntad y fatiga. Cada uno entró con nombres, recuerdos, apetitos, cada uno salió con la piel tatuada por la misma ceniza. Allí no hubo ornamentos ni discursos, solo el martilleo implacable del tiempo, del temor, del deber. Y entre todos esos martillos, el obús se erigía como el más sonoro. Su grito visceral, su rugido metálico que sacudía las entrañas de la montaña, era parte de ese fuego purificador. En cada estampido, los hombres sentían que algo suyo se desprendía, la juventud, la risa fácil, la ilusión de que la vida seguía intacta. El obús era altar, yunque y martillo, ellos, las piezas golpeadas en esa fragua interminable. El pelotón entero compartió la metamorfosis. Aprendieron a caminar con hambre como si fuese sombra, a dormir con sobresaltos como si fuesen respiración natural. La percepción del tiempo se alteró hasta quebrarse. En una ocasión, durante un ataque, Guerrero creyó que los segundos se dilataban como gotas de miel, veía la trayectoria de un proyectil como si flotara en el aire, lento y majestuoso. Mientras sus hombres corrían como figuras atrapadas en un sueño viscoso. Recordó después esa imagen como si hubiese sido un cuadro suspendido en el aire, más real que cualquier recuerdo cotidiano. En otras ocasiones, las horas se desmoronaban en minutos, y un día entero podía desvanecerse en el parpadeo de un disparo. Ese vaivén entre lo eterno y lo fugaz fue parte del crisol que los deformaba y a la vez los templaba. Lo colectivo se fundía en lo íntimo. Lo que el pelotón vivía como desgaste, Guerrero lo sentía como herida personal. Cuando sus hombres reían, él reía con ellos, aunque con la punzada de saber que esa risa podía ser la última. Cuando callaban, escuchaba en ese silencio el eco de su propia conciencia. La fraternidad era refugio, pero también espejo donde el comandante se veía solo. Así comprendió que el crisol no actuaba igual en todos, a los soldados les arrancaba el miedo de frente, a él, le horadaba la espalda con el peso insoportable de decidir. Lo que para ellos era resistencia compartida, para Guerrero era vigilia solitaria, cicatriz en la piel del alma. Lo que el pelotón vive como forja, pensaba, yo lo llevo como cicatriz. En medio de todo, Argueta y Hugo. No como recuerdos ni como fantasmas de pasillo, sino como presencias tangibles, parte inseparable del pacto telúrico que los unía a la montaña. Algunos juraron ver a Argueta de pie junto al obús, inmóvil, como guardián de hierro, y a Hugo caminando entre las filas, pasando lista a los vivos y a los muertos con calma implacable. Otros aseguraron que en las noches más densas sus voces se confundían con la montaña, la de Argueta, grave, como tierra removida, la de Hugo, aguda, como rama quebrada en la penumbra. Y en ocasiones, ambos parecían fundirse en un mismo murmullo telúrico, como si la tierra y el viento conspiraron para darles forma. Para Guerrero, no eran alucinaciones, eran el latido oculto de la montaña, un murmullo subterráneo que se alzaba para recordarle que el mando no era corona, sino penitencia. Argueta y Hugo ya no pertenecían al recuerdo individual, sino a la hermandad espectral, guardianes del equilibrio, vigías invisibles que custodiaban a los vivos y reclamaban obediencia al sacrificio. El crisol no solo les cambió los cuerpos, también la mente. Aprendieron a oír pasos que no sonaban, a ver movimientos en las sombras, a distinguir entre el silencio común y el silencio cargado de presagio. Dormían poco, despertaban con cualquier crujido, soñaban menos. Las horas de vigilia se mezclaban con imágenes que no sabían si eran recuerdos o alucinaciones. Uno de los soldados, exhausto, juró haber conversado con su madre fallecida mientras mantenía la guardia. Nadie se rió. Todos comprendieron, en el crisol, las fronteras entre vida y muerte se difuminaban y la mente inventaba sus propios refugios.
Guerrero lo asumía de otra manera, lo que para sus hombres era alivio, para él era advertencia. Lo colectivo se transformaba en íntima cicatriz. Y también descubrieron otra forma de fe, no de templos ni sermones, sino de gestos mínimos. Compartir un sorbo de agua, ajustar un vendaje con cuidado, no mentir la esperanza. Fe como raíz, humilde y práctica, que brotaba de la necesidad y sostenía más que cualquier doctrina. Esa fe era parte del saber que la fragua dejaba en ellos, tan esencial como el hierro mismo del obús. En ella, la esperanza se volvió acto cotidiano, ceder una manta, cargar al herido un tramo más, escuchar en silencio. Era un credo sin oraciones, una liturgia de gestos, un sacramento tejido en la penumbra de trincheras. Con el tiempo, Guerrero entendió que esa fe práctica era también parte de su legado, un conocimiento tan silencioso como poderoso, más sólido que cualquier discurso. Con el paso de los días, el desgaste se convirtió en una enseñanza sin palabras. La hermandad se hizo pacto, y ese pacto trascendía a los vivos. Los hombres empezaron a sentir que la montaña los observaba, que cada estampido del obús era también un mensaje inscrito en la piedra. La montaña lleva la cuenta, murmuraban algunos. Y en efecto, tras cada disparo, el eco no era solo resonancia acústica, era un lamento prolongado, un registro invisible de la deuda contraída. Ese eco alimentaba la certeza de que nada se perdía, de que todo quedaba guardado en la tierra, esperando su cobro. Al final, cuando el asedio se aflojó, no emergieron iguales. Habían entrado como hombres de carne, salieron como portadores de un saber extraño. No era doctrina ni estrategia, era un conocimiento que solo se aprende cuando la vida se juega al borde. Comprendieron, sin palabras, que la guerra no se gana ni se pierde, se paga. Comprendieron que la montaña, con su respiración densa y su silencio profundo, no era escenario sino juez. Cada uno de ellos llevaba dentro un fragmento de esa sentencia. Guerrero lo entendía distinto, para ellos era enseñanza colectiva, para él, herida íntima que nunca cerraría. Ese saber antiguo no era un consuelo religioso, sino una alianza iniciática. Era la certeza de que sus voces quedaban guardadas en la tierra, y que, como intuyó Guerrero, la montaña se las devolvería en forma de viento cuando alguien regresara. Era la fe del crisol, no himnos ni sermones, sino fe de raíz, enterrada en la certeza de que los muertos caminan al lado de los vivos. La hermandad sellada en la montaña incluía ya a los ausentes. Argueta y Hugo eran parte de ese pacto, vigías perpetuos que recordaban a todos que la guerra nunca abandona a quienes la han vivido, y que los muertos no se van, solo cambian de guardia. Esa comprensión tácita, esa corriente subterránea de vida y muerte, fue el verdadero fruto del crisol, un saber que se transmitía como herencia oculta, tan real como la sangre derramada, tan necesario como el aire. Y así, cuando bajaron de la montaña, lo hicieron distintos. Cada paso llevaba en los bolsillos piedras invisibles, pesos que no se miden en balanzas. Guerrero descendió con ellos, ni delante ni detrás, con la misma distancia de siempre, pero ya no era el mismo. El crisol le había arrancado lo superfluo y lo dejó con lo esencial, el silencio, la vigilia, la certeza de que el mando es una herida que no cicatriza. Lo que el pelotón vivió como forja, él lo llevó como cicatriz. Y en esa cicatriz se escribía, con fuego invisible, el inicio de la carga que se revelaría con más fuerza en la vigilia de los siguientes días. Nota del autor. Este capítulo busca mostrar que la guerra, más que una serie de combates, es un proceso alquímico que funde cuerpos, recuerdos y creencias en una materia distinta. Al llamarlo crisol, no me refiero solo al desgaste físico, sino a la transformación espiritual que convierte a los hombres en portadores de un saber antiguo, la conciencia de que los muertos caminan al lado de los vivos. Y que la montaña no es escenario sino juez. El obús aparece aquí como parte de ese proceso, no un arma más, sino el martillo y el altar donde se consuma la metamorfosis. Y en medio del humo y el silencio, la figura de Argueta, junto a la de Hugo, deja de ser memoria individual para convertirse en símbolo colectivo, guardianes que enlazan a los hombres con la tierra y con sus propios fantasmas. Quise que este capítulo funcionara como puente, de lo colectivo a lo íntimo, de la forja del pelotón a la soledad del comandante. Así, lo que se inicia en el crisol del grupo desemboca en la carga personal de Guerrero, el mando como herida perpetua, como lámpara que se consume para que otros encuentren la salida.